con respecto a tu audio, tu pregunta, me estás planteando muchos temas que hay que hacer claridad porque tienes una confusión. De pronto tienes claro la idea, pero a la hora de hablarla, de dar tu idea, estás generando confusión en algunos términos que pienso que son importantes de aclarar antes de pasar en sí al tema central de la pregunta. Me estás mencionando religión católica, dices que religión cristiana, hablas de ministro de Dios, y más o menos la pregunta central gira es en cuanto a la interacción con otras creencias, otras religiones. Entonces pienso brevemente lo más puntual, aunque cada tema es para profundizar más, de pronto después te puedo decir cómo puedes profundizar, y brevemente voy a hablar de cada uno. Entonces, ya teniendo eso claro, espero pues que te sirva de ayuda para la situación que me planteas en el audio. Entonces, en el primero me estás hablando religión católica, religión cristiana. Lo primero que tenemos que mirar a qué te refieres con religión. Muchas veces uno habla de estos temas es desde lo que uno piensa, lo que uno se imagina o lo que uno entiende por algo. Y realmente, a veces cuando uno habla las cosas desde lo que uno cree o entiende, está generando errores. Entonces vamos a empezar a aclarar, por ejemplo, el término, entonces, religión. Voy a tomar muchos conceptos del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Eso puedes buscar en internet, RAE, Real Academia Española de la Lengua, Real Academia de la Lengua. Y ahí puedes buscar siempre el significado de una palabra y aparecen varios significados, su origen, su proveniencia, su origen, si es del latín, si es del griego, y entonces eso ayuda a entender mucho más la palabra. Entonces, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que religión son un conjunto de creencias, conjunto de creencias acerca de una divinidad. ¿Sí? Cuando se refiere a divinidad habla de un Dios, dioses, muchos, ¿sí? Entonces estamos hablando en general religión, ¿sí? También habla de sentimientos de veneración y temor hacia esa divinidad, llámese Dios, o en el caso de nosotros Dios, en otras religiones dioses, ¿sí? Habla también, religión se refiere al conjunto de prácticas rituales para darle oración o culto, rendirle culto o sacrificio a ese Dios, a esa divinidad, ¿sí? Resumiendo, es las relaciones que tiene el ser humano con una divinidad. Entonces, teniendo eso claro, vamos a aclarar entonces estos términos de católico y de cristiano, ¿sí? Entonces voy a empezar con el término cristiano. Entonces, yéndome al diccionario de la Real Academia de la Lengua, primero dice que cristiano es un adjetivo, ya veremos que es un adjetivo, y dice que profesa la fe en Cristo, ¿sí? Dice perteneciente o relativo a la religión de Cristo. Entonces ya sabemos que religión, un conjunto de creencias, una divinidad, hay un Dios. Entonces, acá dice perteneciente o relativo a la religión de Cristo, o sea, Cristo es la divinidad, ¿sí? Que profesa, cristiano es el que profesa la fe en Cristo. También se puede ver, se puede entender como seguidor o discípulo. ¿Sí? Y lo más importante, el cristiano, el discípulo, el seguidor, el que profesa la fe en Cristo, cree que Jesús es hijo de Dios y que es Dios. ¿Sí? Esto es fundamental. Entonces, cuando hablamos de cristiano, tiene que cumplirse esto. Vamos a ver quiénes cumplen eso. Entonces,
Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Entonces ya de entrada decimos que no son cristianos. Los Borbones, ¿sí? ¿Quiénes son entonces los cristianos? Los que cumplen esto. Entonces, si tú crees en Cristo, si eres discípula, si eres seguidora, si crees que Jesús es Hijo de Dios y que es Dios, tú eres cristiano, yo soy cristiano, ¿sí? Tú me estás separando religión católica de religión cristiana, cuando lo primero que sabemos es que nosotros somos cristianos, somos los primeros cristianos, los hermanos mayores. Entonces no te quites el título de cristiano, ¿sí? Tú eres cristiano. Entonces no vuelvas a separar católico de cristiano. El término cristiano está involucrado dentro de lo que es la Iglesia Católica, la religión católica. No sé si ese está quedando claro. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esto tenerlo claro. Ustedes son cristianos. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la parte de católico. ¿Sí? Entonces, católico. Primero es un adjetivo también. ¿Sí? Un adjetivo, uno encuentra ahí y dice que la palabra es adjetivo. Tiene un significado. El significado de católico es universal. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y dice que comprende o es común a todos. Común a todos. ¿Sí? Entonces, para que algo sea católico, o sea, cuando hablo de adjetivo es el atributo, la cualidad que tiene algo o alguien. Entonces, cuando yo le digo a alguien que tiene atributo católico es o que es universal o que es común a todos. Entonces voy a poner un ejemplo. Las leyes de la física son comunes acá, en España, en cualquier lugar. Entonces, eso es postura mía. Yo podría decir que las leyes de la física son católicas, refiriéndome no a algo religioso, sino a algo que es universal o común a todos. Acá no hay nada religioso recalcado, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de religión católica, cuando se habla de religión católica, entonces volvemos. Hay unas creencias, una divinidad, ¿sí? Pero esa religión es común a todos o es universal. Y ya veremos ahorita a qué se refiere ese término, ¿sí? Entonces, cuando yo hable católico, me tiene que referenciar o me referencia a un concepto que hay que hablar de iglesia. No sé si quiera parar y hacemos otro video para que no quede largo. No, sigue. ¿Sigo? Bueno, listo. Entonces, en iglesia, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de una asamblea, un grupo de personas, una comunidad que son discípulos, comunidad, asamblea o reunión de los discípulos de esa divinidad. En este caso de nosotros, discípulos de Jesús o Cristo, ¿sí? Que ya vamos a aclarar el término Cristo, que me faltó hablar, ¿sí? Entonces, eso es iglesia, que uno normalmente después le llama también iglesia, pero eso no es el concepto al sitio, o sea, al templo, ¿sí? Como decir acá, esto es un colegio, el sitio donde vienen los estudiantes a estudiar, ¿sí? El término iglesia debe ser entendido desde este concepto, ¿sí? Comunidad, asamblea, reunión de los discípulos de Cristo, ¿sí? Toca entonces también mirar quién es Cristo. Me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua también, ¿sí?
el diccionario dice, Cristo, bueno, primero es un nombre, ¿sí? Es un nombre. ¿Sí? Y dice, en la teología cristiana es el Hijo de Dios hecho hombre. Hecho hombre. ¿Sí? Cristo es una palabra, o viene del griego, ¿sí? Que de ese griego viene del arameo, del hebreo, que es Mesías, que significa ungido, ¿sí? Que ya uno leyendo la Biblia y todo eso es el prometido, el que iba, ¿sí? El que iba, está prometido desde la antigua alianza, ¿sí? El elegido también. El elegido, sí. Bueno, ¿sí? Pero vamos a entenderlo acá como el Hijo de Dios hecho hombre, ¿sí? Entonces, tenemos que el Hijo de Dios hecho hombre tenía un nombre, se llamaba Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Jesús de Nazaret creó, o es el autor de una iglesia, ¿sí? Él creó una iglesia y uno va y la busca, esa iglesia la puede buscar en, entonces miramos acá la fuente bíblica, en Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? O sea, en la persona de Pedro Jesús edifica su iglesia, o sea, su comunidad de discípulos, ¿sí? En la persona de Pedro, ¿sí? Entonces, Jesús creó una iglesia, una comunidad de sus discípulos, ¿sí? Esa iglesia de Cristo, y si quiere regalen un momentico, hagamos pausa y pues tenemos la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia de Jesús de Nazaret. Esa iglesia, lo primero es, Jesús la fundó. Jesús, el mismo Jesús, nadie más, Él. ¿Sí? O sea, Dios es el autor de esa iglesia. ¿Sí? Porque Jesús es Dios. Bien. Entonces, con base en eso, esta iglesia de Jesús tiene unas características. ¿Sí? Lo primero es que esta iglesia es una. ¿Sí? Cuando se habla de una es que es una sola, no hay 10.000, no hay 15.000, es una sola. Una sola. Es única. Lo otro es un solo Señor. Una sola fe. La otra característica, de esto se profundiza mucho más, apenas estoy dando como bañitos por encimita, pero que pueden ayudar a dejar claro. Lo otro es santa. ¿Sí? ¿Por qué santa? Porque Dios es su creador, es su autor. ¿Sí? Porque Cristo es su esposo. ¿Sí? A pesar, aunque sus integrantes sean pecadores. Desde sus inicios, la iglesia de Cristo tiene estas características y hay otras más. Esto es clave. ¿Por qué?
porque entonces que hay pecadores, que el Papa no sé qué, que sí sé cuántos, que es pecado, sí, pero es que si miramos la primera comunidad, o sea, los 12 apóstoles sobre la cual está fundada, el que le dijo al que le dijo que sobre él iba a fundar la iglesia, lo negó 3 veces y lo abandonó cuando lo crucificaron. Todos se le desaparecieron. Uno no creyó que él había resucitado. Solo uno lo acompañó hasta el momento de la crucifixión. Y ese uno que lo acompañó, si miramos las escrituras, era uno que quería estar por encima de los demás. Me quiero sentar a tu derechita, ¿sí? Quería estar por encima de los demás. O sea, su condición humana, su condición de pecadores, no le quita el hecho de que sea santa. Entonces, la iglesia de Jesús es una, es santa, es católica. Y acá hay que mencionar que es católica, y recordemos la definición de católica, o sea, es universal, es común a todos, ¿sí? Esta iglesia anuncia la totalidad de la fe. Esta iglesia fue enviada, y acá viene el término también católico, lo de universal, enviada a evangelizar a los pueblos. Y entonces esto se lee en San Marcos 16:15. Ahí les dice, vayan por todos los pueblos a evangelizar. ¿Sí? Entonces hay que tener claro esto. Y acordémonos de que la palabra católica es un adjetivo, no es un nombre. ¿Sí? Y ya voy a aclarar o a puntualizar en ese punto. Y el otro atributo o la otra característica de la iglesia de Jesús, la iglesia que Cristo fundó, o sea, iglesia cristiana, es que es apostólica. O sea, está dedicada en los 12 apóstoles. ¿Sí? Pero entonces no podríamos decir que se acabó cuando murieron los 12 apóstoles. ¿Sí? Acordémonos que, bueno, Judas traicionó a Jesús, pero después después de la resurrección del Señor, ellos nombraron el reemplazo de Judas. Entonces por eso se habla de que en los 12 apóstoles, ¿sí? Pero en ellos no murió. Viene lo que llamamos en la iglesia la sucesión apostólica. ¿Sí? La sucesión apostólica es que después de Pedro vino Clemente, vino Anacleto, vino no sé qué, hasta llegar al actual Papa Francisco. ¿Sí? Entonces sigue siendo la misma iglesia y ha ido pasando de apóstoles a apóstoles. ¿Sí? Que hoy el máximo apóstol, si lo pudiéramos llamar, de la iglesia católica es pues, el Papa Francisco. ¿Sí? Que ha habido pecadores, sí. Que han habido errores, sí, los ha habido, pero sigue siendo la misma iglesia y no deja de ser santa porque cumple estas características. ¿Sí? Sigue siendo una, ¿sí? Sigue siendo santa, sigue siendo católica, o sea, universal, común a todos, y es apostólica. Cuando hablamos de católica, entonces acordémonos del ejemplo que ponía de las matemáticas o la física. Aplica en cualquier sitio del mundo. Entonces cuando yo voy al África y encuentro, que es la más difundida, pero encuentro en África, en Japón, encuentro inclusive hasta en la China, voy a una iglesia, ¿sí? Una iglesia que cumple estas características, que hoy en día el término católico lo han dado como nombre, ¿sí? Nos referimos a la iglesia católica. Si voy a una iglesia católica,
se cumple el mismo rito, las mismas lecturas, todo exactamente igual y está regida por una cabeza que en este momento es el Papa. Cuando hablo de apostólica, hablo de algo que tiene la Iglesia, que es un criterio de autoridad. Y eso tuvo la Iglesia desde sus comienzos. Jesús le da la primera autoridad a San Pedro, ¿sí? En la Biblia no aparece Papa ni nada, pero sí aparece que le da autoridad a Pedro y siempre reiteradamente se dirige en primera instancia en cualquier situación, se dirige a Pedro, ¿sí? Acordémonos cuando Jesús resucitó y las mujeres fueron a mirar y no estaba y llegaron los dos apóstoles. El que primero llegó al sepulcro fue Juan, pero Juan no entró hasta que no llegó Pedro y entró primero Pedro a ver el sepulcro. O sea, ya entre ellos estaba clara la autoridad de Pedro, ¿sí? Y esa se fue dando en sucesión, ¿sí? Para tenerlo muy en claros, y esa sucesión también se da entre los mismos ministros. Entonces los sacerdotes cuando se ordenan los ungen, les hacen imposición de manos. Entonces tenemos que hay toda una cadena, una secuencia, ¿sí? Una continuidad histórica desde Pedro, desde el mismo Jesús hasta el actual Papa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recitamos el credo realmente es una respuesta a los ataques protestantes o ataques en contra de la fe, porque hubo muchos ataques antes de Lutero. Entonces el credo, hay una parte, el credo antiguo, el credo largo dice, creo en la iglesia. No dice cuál iglesia, dice creo en la iglesia, y dice creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Que en el credo corto dice creo en la iglesia católica, porque la costumbre de la gente entonces empezó a cambiar el sentido de esta palabra. En vez de ser un adjetivo, lo volvió un nombre, ¿sí? Entonces cuando te pregunte esa persona o te haga comentarios, tú dices, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la iglesia que Cristo fundó, yo pertenezco a la iglesia que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica. Entonces, resumiendo, tu iglesia, mi iglesia, no se llama católica. La iglesia es católica. Son dos cosas, espero que quede, no sé si le queda a usted lejos diferente. Sí, no, es claro, total. Mi iglesia no se llama, mi iglesia es católica, ¿sí? En la iglesia católica no hay denominaciones. Denominación es el nombre que le doy a algo, ¿sí? Como en las iglesias protestantes. En las iglesias protestantes están los adventistas, están los luteranos, están, ¿sí? Cada cual que cree lo que piensa y entonces va armando su cuentico aparte, entonces le va poniendo un nombre, ¿sí? Pero no cumple estas características. Y la principal, ninguna de esas iglesias fue fundada por Jesús, ¿sí? Si uno va a la historia, si uno no puede decir que los esposos castellanos, que son los fundadores del G12, ¿sí? No puede uno verles antes dónde conecta con Jesús, la iglesia católica, sí, ¿sí? Entonces, tener claro, esto es muy importante para poder ver que lo que me estabas mencionando en la pregunta, pues hay como, ¿sí? Estás separando y estás creando confusión. Entonces, ten claro que tú eres cristiano, ¿sí? Que perteneces a la iglesia de Cristo, ¿sí? Que la iglesia de Cristo, además de ser católica, cumple estas características, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro eso, nos vamos a ministro de Dios. Creo que un pausa. Bueno, vamos al siguiente tema, que es ministro de Dios. Entonces, vamos a mirar primero, ministro de Dios, vamos a mirar la primera palabra, que es ministro. Según el diccionario de la Real Academia, ministro es una persona que ejerce un oficio o un ministerio, o es una persona que ministra, ¿sí? Entonces vamos a mirar, nos lleva la palabra ministrar, ¿sí? Ministrar es servir,
o ejercer un oficio es lo mismo, servir, ¿sí? Este término es clave, siervo, ¿sí? Siervo es el que sirve, el que sirve. Inclusive la palabra sirvienta, que es muy, ¿sí? Pero siervo es, inclusive siervo es humilde, es una palabra, servir es una palabra muy humilde. Entonces, el ministro es una palabra que sirve, es una persona que sirve, es una persona humilde, que se presta, que se entrega al servicio, se pone en disposición o al servicio de otra persona. En este caso es una persona que se pone al servicio de Dios para, ya sea a Dios directamente o a servir al prójimo, ¿sí? Lo puedo hacer ejerciendo un oficio, ¿sí? O desde la misma oración yo puedo hacer ministerio, ¿sí? Tenemos que mirar en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Cristo fundó, que es nuestra iglesia, la iglesia que es una, que es santa, que es católica y apostólica, cuáles son los ministerios o cuáles son los ministros de Dios. Los ministros de Dios están clasificados en ministros ordenados y en ministros instituidos, aunque también se les conoce como laicos. Los ministros ordenados, entonces tenemos a los sacerdotes, tenemos a los diáconos. Los diáconos tenemos diaconado permanente, que son las personas que después de que tienen su familia, los sacerdotes que tienen, las personas del común, los laicos que tienen su familia, su esposa, sus hijos, y después de un tiempo de madurez pueden hacer el diaconado permanente, ¿sí? O sea, ellos pueden bautizar, aunque todos estamos desde el bautismo llamados a ser sacerdotes, pero ellos pueden bautizar, pueden celebrar matrimonios. Lo único que no pueden hacer y que hace un sacerdote es confesar y celebrar la Eucaristía y convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo único que no pueden hacer. El diaconado transitorio es el último nivel dentro del proceso del seminario, ¿sí? Es la etapa final antes de que el seminarista sea ordenado sacerdote, por eso es transitorio, es como el último nivel, el último curso. Dentro de los sacerdotes pues también pues vamos mirando, ya van subiendo, pueden ser obispos, cardenales o inclusive el papa. Ahí faltan los hermanos o las monjas. Ah, sí, también ordenadas. Las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas. Que eso es muy importante mencionar. Dentro de la iglesia tenemos, como decía antes, no denominaciones, sino órdenes religiosas, pero todas están regidas por el Papa. La autoridad del Papa. Correcto. ¿Sí? El Papa es la autoridad. Entonces tenemos los franciscanos, los jesuitas, tenemos las carmelitas, tenemos agustinos, dominicos, todos. Pero todos son parte de la misma iglesia y todos se rigen por la autoridad del Papa. ¿Sí? Dentro de los otros ministros tenemos los laicos, que estos no son ordenados sino instituidos. Después, más adelante, puedes averiguar qué es ministro ordenado y qué es ministro instituido. Dentro de los ministros instituidos son los acólitos, pueden haber lectores. Hay algo que se llama ministerio extraordinario de la palabra de la comunión. En mi caso, yo fui durante 3-4 años fui ministro de la comunión. Dar algo a alguien, entonces el ministro ordenado da a Dios, lleva a Dios a los otros también. El ministro de la palabra es aquel que en las Eucaristías lee la palabra. El ministro de la comunión es aquel que el sacerdote no puede ir a todas las casas de los enfermitos en una parroquia, entonces esta persona presta ese servicio, ¿sí? A mí me tocaba, o no me tocaba, yo iba, ¿sí? Guardaba en una reserva, ¿sí? El cuerpo de Cristo, iba a donde estaban los enfermitos y les llevaba la comunión y se las daba, ¿sí? Tenemos otros ministerios, podríamos hablar de música, ¿sí? Que es el que canta en las Eucaristías y en los distintos eventos. Bueno, eventos no. En las Eucaristías y otros ritos, ¿sí? Eventos no. Nos vamos ya al último punto de tu pregunta, y creo que es el central, pero teniendo claro lo anterior te va a dar mayor solidez en cómo vas a interactuar. Es ese tema, la interacción con otras religiones, en especial religiones cristianas. Lo primero que hay que tener claro es
actitud de respeto, de calma y de firmeza. Entonces el respeto hay que de parte y parte y uno lo tiene que fomentar y pedirle a la otra persona respeto. Respeto hacia lo que él cree y respeto a lo que yo creo. Respeto tu verdad, no la comparto, no me la compartas. Te pido por favor también, respeta mi verdad, así no la compartes. ¿Sí? Y el ideal es cuando no hay ese diálogo, y normalmente con las otras religiones cristianas es pérdida de tiempo, es un diálogo de sordos, porque no quieren entender ni escuchar los argumentos. Entonces no hay que perder el tiempo, pero sí dejar muy claro, mira, respeto tu posición, no me interesa conocerla, te pido el favor, también respeta la mía y no hables mal de lo que para mí es sagrado. Si llegase en algún momento uno a escuchar algún comentario de cualquier persona, un comentario que uno le dice respeta, es como si alguien dice todos los colombianos son narcotraficantes, yo le diría no, un momentico, yo soy un colombiano, pero no por el hecho de ser colombiano soy narcotraficante, respétame, algo así en ese estilo. ¿Sí? La firmeza es, como te decía, no es gritar, no, es ser firme, no, yo tengo clara mi postura, puedes decir lo que quieras, pero yo sé que no es así, ¿sí? Y hay los argumentos y no tengo el interés, o sea, no va a perder el tiempo con alguien que no esté interesado en. Ahora, todos los comentarios que haga con respecto ya al caso puntual del niño, cuando la persona X diga, no, es que tú estás llamado a ser ministro de Dios, entonces direcciona todos esos comentarios a tu fe. Míralos desde tu fe y manifiéstalos en público cuando esté esa persona hacia tu fe. Entonces, cuando la persona X esté con el niño y tú estás ahí y diga, ay, él va a ser un ministro de Dios, tú vas a decir, ay, sí, yo veo en unos años a mi hijo de acólito, ¿sí? Yo quisiera, porque es que el acólito es un ministro de Dios y tú le puedes decir con mucho amor, mucho cariño, pero a tu hijo, no mirando a la persona X, sino mirando a tu hijo. Cuando esa persona X diga ese comentario, tú miras a tu hijo y tú le dices, ay, sí, yo sería muy orgullosa y muy feliz de verte de acólito, o de verte de ministro extraordinario de la palabra, de la comunión, y podrías decir llevándole la comunión a los enfermitos, siendo ministro, sirviendo con humildad a los enfermos, ¿sí? O de pronto como tu papá, sí, tu papá entonces sirviendo en la música, cantándole a Dios, haciendo alabanza, ¿sí? Pero qué mayor orgullo sería para mí que tú fueras ministro de Dios, siendo un ministro ordenado, una bendición tener un sacerdote en la familia, ¿sí? Y qué tal que llegara a obispo y tener un obispo o un cardenal en la familia. Entonces, esa es una forma de que la conversación que está dando el otro, la dirección hacia mi fe, y le estoy también dejando claro al otro que yo tengo clara mi fe, ¿sí? Y lo más seguro es que esa persona se quede callada y respete mi punto de vista. Si llega a decir algo, no, es que sea fácil, no, es que en la iglesia de Cristo no hay eso, en la iglesia de Cristo esto es, y para mí es muy claro, y por favor, mejor cambiemos de tema para evitar conflicto, ¿sí? Porque una de las cosas que tienen las religiones cristianas protestantes es que generan conflictos, separan familias, separan amistades. Entonces, para no perder una amistad, lo mejor es prohibir ciertos temas. Tema prohibido, política, tema prohibido, dinero, manejo del dinero, tema prohibido, creencias. Si nos prohibimos a comentar de esos temas, entonces podemos llevar acorde nuestra amistad, ¿sí? Y entonces de esa forma la amistad puede seguir, no hay problemas, no hay inconvenientes, la otra persona sabe cuál es su fe, cuál es su creencia, yo sé cuál es la fe de la otra persona y no hay roces, ¿sí? Inclusive esto puede aplicar en interacción con otras personas en el trabajo, ¿sí? Porque uno va a encontrar eso en el trabajo, con los vecinos, ¿sí? Entonces así se evita uno muchos problemas. Espero que esto que ha sido breve te sirva para aclarar las cosas y fortalecer esa educación en Cristo que estás haciéndole a tu hijo. Te agradezco mucho la confianza que me has dado y espero que esta humilde explicación te sirva de algo. La invitación es, todos estos temas los puedes conseguir, los puedes averiguar, buscar por internet o buscar los documentos de la iglesia, está el catecismo de la Iglesia Católica.
están muchos documentos, te puedes meter a las páginas católicas y ahí encuentras los documentos, ¿sí? Y lo más importante, yo pienso que con uno de los ministros ordenados, un sacerdote, busca un sacerdote Apoyarse de uno. confianza y él te va a apoyar y te va a dar una guía muy espiritual, ¿sí? Esa es la mayor, ¿sí? Y la oración, ¿sí? La oración. La oración. Y te va a salir todo muy bien. Espero que todo les funcione bien y cualquier duda, pues ahí estamos. Muchas gracias, Miguel Ángel.